Muy buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a este video en el que te hablaremos sobre la dimensión social e individual de los procesos culturales, en qué consisten, cuáles son y su efecto, con el objetivo de que conozcamos más sobre las formas en que la cultura se adopta individual o socialmente, junto con el poder asimilar de forma práctica y correcta los conceptos relacionados con los procesos culturales para reflexionar en base a nuestra propia experiencia para así despertar una conciencia sobre el papel que el ser humano juega en dicha dinámica. Para empezar, debemos saber qué son los procesos culturales. Estos son los procesos de integración de un individuo o un grupo con rasgos, ideas, características, tradiciones y costumbres que los identifican y separan unos de otros. Estos procesos han permitido a lo largo del tiempo diversos cambios culturales de diferentes grupos y la socialización entre diferentes culturas. Pero estos procesos culturales se dividen en dimensión individual y dimensión social. En la dimensión individual, la cultura se aprende a través de tres procesos esenciales. El primero, el aprendizaje, donde el individuo aprende las prácticas, caracteres, normas y valores que le son transmitidos a través de la imitación, la repetición, errores, entre muchas otras. Esto lo podemos ver reflejado cuando un niño aprende las tablas de multiplicar. En consecuencia, podrá resolver operaciones más complejas que involucran a la adición y también comenzar un nuevo tema sobre operaciones más avanzadas. Otro ejemplo de esto es durante nuestros primeros años de vida, cuando comenzamos a desarrollar el habla y el lenguaje para lograr una comunicación con nuestro entorno imitando los sonidos que percibimos y repitiendo palabras que escuchamos de los demás. Al segundo proceso se le conoce como interiorización, en el que se incorpora lo aprendido a la vida individual, que a diferencia del aprendizaje, no se requiere reforzar, sino asumir dichas prácticas o valores como parte elemental de la forma de ser individual, integrándose en la personalidad de cada uno. Un ejemplo donde lo podemos percibir es en adoptar costumbres y tradiciones propias de la cultura mexicana, que nos otorgan identidad nacional, así como el haber pasado por situaciones familiares que nos indican cómo actuar a través de experiencias vividas, dando pie a los valores como la solidaridad, la compasión, el amor, etc. Y por último está la sociabilización, donde ya adoptamos los caracteres como individuo, y finalmente se llega al proceso de comunicación con los demás miembros de su grupo. Algo importante a mencionar es que uno de los primeros acercamientos que se tiene con los entes sociales, aparte de nuestra familia, se produce en la escuela, lugar donde nos integramos a un grupo y asumimos patrones de comportamiento, más valores y normas que deben garantizar una sana convivencia. Por ello, la escuela es uno de los principales agentes sociabilizadores. Por otro lado, en la dimensión social, se desarrollan grupos con prácticas sociales y grupos particulares, que a su vez son dinámicos, o sea que se comunican entre otros, a veces mezclándose o modificándose entre sí. Esta se divide en 7 procesos. El multiculturalismo, que se trata de grupos culturales diferentes que se encuentran en un espacio determinado. Es común verlos en países de inmigrantes donde hay barrios chinos, mexicanos, sudamericanos, entre otros, donde conviven personas con distintas religiones, pero ninguna se impone sobre otra. La interculturalidad es la interacción de personas de diferentes culturas donde existe un intercambio positivo en igualdad de derechos y un intercambio negativo en la intolerancia o negación, que en algunas ocasiones llegan a generar conflictos, pero que en general siempre se busca el ambiente de igualdad que favorece el diálogo y entendimiento entre las culturas. Esto se ve en las dinámicas de intercambio internacional estudiantil, que fomenta el conocimiento de otros idiomas y con ello otras culturas. El tercer proceso es la transculturación, que es el enriquecimiento cultural donde una cultura adopta rasgos y patrones de otra, como por ejemplo la implementación de la celebración del Halloween, transmitida a través del cine o la televisión, que llevaron este rasgo característico a bastantes partes del mundo. Otro proceso es la aculturación, que es el proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella con la pérdida de una cultura propia. Un ejemplo bastante claro es la evangelización que sufrió la población en Mesoamérica por parte de los españoles, que los obligó a olvidar sus rituales, creencias y costumbres para adoptar otros hábitos. El etnocentrismo es la concepción de superioridad y dominio de una cultura a otra. Esto es que una etnia propia y sus prácticas culturales se sienten superiores a los comportamientos de otras.
Ejemplo de ello fue el colonialismo europeo hacia África, donde cada imperio imponía su lengua y obligaba a la gente a trabajar como esclavos privándolos de su libertad. El siguiente es el relativismo cultural, que analiza el mundo de acuerdo con los parámetros propios de cada cultura, defiende la validez y riqueza de todo sistema cultural. A su vez, señala que la humanidad no necesariamente debe alcanzar el mismo nivel tecnológico de otras personas para ser mejor o peor. Otra situación en la que se observa esto es que se considera natural que las personas tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, algo que antes no se podía hacer tan libremente. Es algo que no hace mejor a un hombre o una mujer que otros u otras, o algo tan simple como la forma de comer de cada persona. Por último, el pluralismo cultural se da cuando grupos más pequeños dentro de una sociedad grande mantienen sus identidades, sus valores y prácticas que son aceptadas siempre y cuando respeten las leyes y valores de una sociedad en general. Este proceso es muy fácil de verlo en México. Se ve reflejado en las diversas culturas y grupos étnicos que cuentan con propias lenguas indígenas y costumbres religiosas, que son diferentes a la mayoría, pero que siguen respetando el orden de la ley. Algo interesante a cuestionarse es si teníamos conocimientos sobre los procesos culturales, y la respuesta es que sí, teníamos conocimiento de ellos, pero no sabíamos los conceptos necesarios para diferenciar unos de otros, incluyendo que tampoco se tenía en cuenta todos los que existían, solo unos pocos. ¿Cuáles consideramos los procesos más importantes dentro de nuestro núcleo familiar y social? Bueno, consideramos entre los 10 procesos culturales que 3 son los más importantes, que son la interiorización, aprendizaje y sociabilización, ya que gracias a estos procesos culturales formaremos nuestra identidad, valores y forma de actuar como individuos en el transcurso de toda nuestra vida, influenciados por todo el aprendizaje y experiencias dadas por nuestro núcleo familiar como de nuestro grupo social. Decidimos preguntarles a nuestros familiares sobre su opinión en el tema de igualdad social y la participación equitativa que tienen dentro del hogar tanto hombres como mujeres, y concluimos que se debe entender que tanto hombres como mujeres cuentan con características diferentes y en algunos momentos comparten y concuerdan con estos aspectos. Ambos sexos son parte importante y activa de una misma sociedad, por lo cual ambas partes deben cumplir con responsabilidades y derechos por igual, ya que para que el proceso de una sociedad sea constante se necesita de ambas partes y que éstas compartan por igual tareas y deberes. Creemos que la ignorancia acerca de este tipo de temas hace que muchas personas no le den la importancia que el tema requiere y por lo mismo no se interesan en aprender e informarse, lo que llega a ocasionar algunas de las problemáticas que atraviesa el país, así como los prejuicios y tabúes que predominan en el pensamiento colectivo. Como conclusión, creo que puedo decir que entender el concepto de cultura dentro de una sociedad es importante para que los individuos que nos desenvolvemos en ella podamos tener un mejor comportamiento y mejorar así las relaciones. La cultura es un rasgo distintivo de todos los seres humanos y forma parte de nuestra vida social, y creo que es el fundamento del aprendizaje de todos nosotros. Estar al tanto de los procesos culturales y cómo estos se desarrollan en nuestra sociedad nos proporciona un panorama sobre nuestro contexto social y las ideas que imperan a día de hoy. Estas interacciones marcan las pautas de comportamiento de las masas sobre las minorías, por lo que saber reconocer atropellos a los derechos y libertades de sus últimos resulta útil a la hora de construir una sociedad más justa y en condición de igualdad. Creo que es importante el saber y conocer sobre este tipo de temas que son la cultura y los procesos culturales, los cuales hemos tenido contacto con ellos desde que éramos pequeños, que a lo largo del tiempo de experiencias vividas hemos ido formando nuestra identidad y personalidad. También algo a destacar es de que aprendemos a respetar cada cultura independientemente como sean las personas. Siempre tenemos que mantener el ambiente de igualdad, ya que formamos parte de una sociedad y de un solo planeta. Por último, elegimos una frase que nos transmite la importancia de la historia y de los cambios culturales por los que han tenido que pasar las sociedades. La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Milán Kundera.